Chicos, seguimos con lo que vendría a ser el origen de la vida, ¿correcto? Tú sabes que la biología se encarga de estudiar a todos los seres vivos y la interacción con su medio ambiente. Por lo tanto, bio significa vida y logía significa tratado o estudio. Biología, estudio de la vida, tratado de los seres vivos. Pero ¿cómo llegan esos seres vivos a nuestro planeta? ¿De la nada? No lo sabemos. Así que hay que tratar de explicarlo con unas teorías. Entonces comenzamos hoy con el origen de la vida. El origen de la vida. Son teorías que intentan explicar la aparición de la vida en nuestro planeta. Y para ello existen 4 teorías muy importantes. En las principales tenemos a la de la creacionista, la teoría creacionista, donde hablan de que hay un Dios creador de todo, el principio y el fin, el creador del universo entero, el creador de todos los seres vivos en nuestro planeta Tierra. Pero así como tiene varios seguidores la teoría creacionista, también tiene varios seguidores la teoría quimiosintética del famoso Alexander Oparin, donde él habla que los elementos químicos comenzaron a interaccionar, se unieron por fuerza de atracción, por fuerza de ligación, por enlaces químicos y ¡suá! Formaron moléculas. Y esas moléculas se unieron por fuerza de atracción, por fuerza de ligación, por fuerza de unión, ¡suá! Y formaron macromoléculas. Y con las condiciones correctas, como descarga eléctrica, como variaciones de temperatura, de presión, como de repente una atmósfera reductora, etcétera, 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 se generó un caldo primitivo, donde se formaron aminoácidos, macromoléculas de vida, y posteriormente dieron origen al ser vivo. Entonces hay muchas teorías, pero las más conocidas, las más importantes son 2. La teoría creacionista y la teoría quimiosintética. Pero también vamos a hablar de otra teoría, la cosmogónica. También vamos a hablar de otra teoría, ¿sí? La biogénesis, que de una u otra manera contrarresta en parte, ¿sí?, a la teoría abiogénesis. ¿Ya? Vamos a ver paso por paso. Primera teoría, creacionista. Se basa en la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron por un Dios. Se originaron por Dios, un Dios creador de todo. Entonces colocamos acá, ¿se originaron por quién? Por Dios. El Dios creador de todo, del universo y de todos los seres vivos. Obviamente que muchos personajes, investigadores o apasionantes, obviamente, sobre el origen de la vida, crearon y sacaron otras teorías para tratar de explicar, obviamente, cómo se originaron los seres vivos. Entre ellos hay un gran personaje, muy conocido en biología. ¿Cuál es? Aristóteles. Aristóteles va a proponer una teoría que se llama la teoría abiogénesis. Profesor, pero génesis significa origen, generación. Bio significa vida y a significa sin origen de vida. O sea, biogénesis significa sin origen de vida. En otras palabras, que la vida viene de la nada, que los seres se producen de la nada. Sin embargo, sabemos en la actualidad que para que un ser vivo se genere, tiene que haber provenido de otro ser vivo. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Sin embargo, el señor Aristóteles hablaba sobre la teoría abiogénesis. A, sin, bio, vida, génesis, origen. Sin origen de vida. A esta teoría llamada biogénesis también se le conoce como la generación espontánea. Te vamos a colocarla acá porque puede ser pregunta de examen de admisión. La famosa generación espontánea. Generación, ahí está, generación, chévere, espontánea. Espontánea. ¿Qué dice la generación espontánea? La generación espontánea nos dice que la vida proviene de la nada. ¿Quién propone esta teoría? La propuesta fue dada por el señor Aristóteles. Aristóteles, ahí está, el gran filósofo griego Aristóteles, padre de la biología y padre de la zoología, ¿correcto? Aristóteles decía de que los seres vivos, ¿sí?, aparecen. Mira lo que decía. Los seres vivos aparecen de la materia, vamos a poner acá, de la materia orgánica, ahí está, de la materia orgánica putrefacta. Cuando la materia orgánica está putrefacta,
comienza a generarse vida. Por ejemplo, un trozo de carne que ha sido obviamente arrojado, tirado en el piso, y de repente pasan unas horas, pasan unos días, y encontramos que hay larvas, que hay gusanos, que hay insectos, y que hay todo un ecosistema ahí. Entonces ellos pensaban de que la vida se había creado de la nada. De esa materia orgánica en descomposición, en putrefacción, salía vida. Es más, tuvo el apoyo de Van Helmont. Este pata era más loco, todavía más poseído. Decía que no solamente de la materia orgánica, sino que también de un trapo húmedo, mojado, en un ambiente oscuro, podían salir ratones y roedores. Tuvo también el apoyo de Newton, hasta de Descartes. Ellos agarraban y afirmaban que un trapo mojado con un poco de trigo podía generar vida, y que en ambientes oscuros se generaban también insectos y gran cantidad de seres vivos. Es más, Aristóteles, para cumplir con sus seguidores, los llevó un día al bosque y mató obviamente a un ciervo. Cuando ese animalito muere y lo dejan ahí tirado en el bosque y regresan después de 3-4 días, encuentran que su materia orgánica, su carne, se estaba putrefactando. Y habían cantidad de insectos, habían larvas, gusanos, moscas, una serie de cosas. Y él les pregunta a sus estudiantes: ¿tú trajiste esas larvas? No, profesor Aristóteles. ¿Tú las trajiste? No, Aristóteles. ¿Tú trajiste las moscas? No, Aristóteles. ¿Tú sí las trajiste? No. Ya ven, ninguno lo ha traído. Por lo tanto, han salido de la nada. Entonces existe la teoría de la generación espontánea. Entonces tuvo muchos seguidores, ¿sí? Es más, el gran Descartes hablaba del famoso soplo de vida, de la famosa entelequia. Tú dirás: profesor, ¿qué cosa es entelequia? Entelequia es el famoso soplo de vida, que de la nada aparecían los seres vivos. Obviamente que tuvo sus opositores, claro que sí. Su principal opositor, el que estaba en contra de la teoría de la generación espontánea, fue el gran Francisco Redi. Vamos a hablar de Francisco Redi. Claro, voy a colocar a Francisco Redi. Ahí está, Francisco Redi, un apasionado de la investigación, ¿sí? Él agarró y le quiso demostrar a Aristóteles que estaba equivocado. Él decía que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, que era imposible que un ser vivo salga de la nada. Y para demostrarlo, agarró 3 recipientes: recipiente A, recipiente B y recipiente C. 3 recipientes, ¿correcto? Y en cada uno de esos recipientes colocó un poco de materia orgánica, y un poco de materia orgánica. Estamos hablando de un poco de carne. Un trozo de carne, un trozo de carne, un trozo de carne. Pero acá él hizo una peculiaridad. En el primer recipiente lo dejó abierto para que esté expuesto a microorganismos, a moscas, a insectos. El otro le puso una pequeña malla, y el otro sí lo cerró totalmente, herméticamente cerrado, sellado totalmente. ¿Qué creen? ¿Dónde apareció vida? La vida apareció en el recipiente A. ¿Por qué? Porque posiblemente, como estaba abierto, las moscas se sintieron atraídas por la carne putrefactada, se acercaron y dejaron sus huevitos. Y al dejar sus huevitos, posiblemente acá, mira, acá comenzó a crecer vida. ¿Sí? Ahí comenzó a crecer vida. Ahí tenemos las larvas. Pero en el segundo recipiente no creció obviamente en la carne, pero aparecieron algunas larvas acá, en la malla. ¿Por qué en la malla? Porque las moscas se sintieron atraídas por la carne y trataron de llegar a ella. Y al no llegar obviamente a la carne, se posaron en la malla y ahí dejaron sus huevos. Pero en el tercer recipiente, ninguna larva. ¿Por qué? Porque como estaba completamente sellado, cerrado herméticamente, no pudieron entrar ni microorganismos externos, ni insectos, ni nada que pudiera contaminarlo. Por lo tanto, con este experimento poderoso, Francisco Redi le dice: mira, Aristóteles, a ver, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué sucede? Que tu teoría no sirve. La generación espontánea tiene que ser anulada. Y Aristóteles dijo: un momento, Francisco Redi, ¿sabes qué? Mira, está muy bonito tu experimento, pero tú eres bien vivo. Lo que pasa es que acá no le has metido oxígeno. Y como no le has metido oxígeno, y el oxígeno debe ser vital para la vida, es por eso que no ha habido el soplo de vida. Y por lo tanto tu teoría tampoco es válida. Entonces los dos se refutaron, estaban amargos unos con otros,
pero no le dieron el valor suficiente para que Francisco Redi pueda tirar abajo la teoría de la generación espontánea. Pero también Francisco Redi tenía su gente, su mancha, su grupo, obviamente que lo apoyaba. Entre ellos estaba Spallanzani. Spallanzani dijo, no te preocupes Francisco, sí, no te preocupes Francisco, yo voy a ir y voy a tirar la teoría a biogénesis al piso. ¿Sí? Bueno, Spallanzani, ¿qué hizo? Spallanzani agarró 2 matraces y les colocó ahí su caldo de cultivo. Ahí le colocó su caldo de cultivo, así bien nutritivo, así, bien nutritivo, un caldito de cultivo chévere. Acá también un caldito de cultivo bien bacán, todo pura materia orgánica, listo. Y los puso a calentar. ¿Para qué? Para esterilizarlos, para dejarlos inocuos. Inocuo es inofensivos, en el sentido de que no tengan microorganismos, de que no estén contaminados. Entonces ya tenía los calditos ahí, obviamente inocuos, que estaban obviamente sin ser contaminados, pero uno de los matraces lo dejó abierto, ¿ya? Y el otro lo dejó cerrado, completamente cerrado. Esperó unos días y se dio con una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en el primer frasquito sí creció vida, acá sí crece vida. Y en el segundo no crece vida. ¿Por qué sucedió eso? Porque el primero, como estaba abierto, estaba expuesto a una serie de contaminantes, de patógenos, de microorganismos, de insectos, de muchos, de repente, contaminantes que podían infectar y dejar, obviamente, alterado ese caldo, ¿sí?, nutritivo. En cambio, el segundo estaba esterilizado, estaba cerrado, estaba sellado, impidió el pase de ¿qué? De algún tipo de mosca o insecto que introdujera sus huevitos ahí y pudiera hacer crecimiento, obviamente, de larvas. Entonces le dijo, ya ves, Aristóteles, te das cuenta que la vida no proviene de la nada. Acá, por ejemplo, no hay vida, pero acá sí. ¿Por qué? Porque acá proviene de otros seres vivos. Y Aristóteles le vino con la misma versión. ¿Sabes qué es, Spallanzani? Mira, tú estás igual que tu amigo Francisco Redi. Acá te olvidaste de qué? De introducir oxígeno. Por lo tanto, tu experimento no es válido, porque el oxígeno es necesario para la vida. Así que no es válido. Entonces, la gente lo apoyó a Aristóteles, y la teoría aristotélica tuvo peso, y no le creyeron ni a Francisco Redi, ni a Spallanzani. Pero llega acá el amo y señor de los microorganismos, el gran Louis Pasteur. Él dijo, un momentito Aristóteles, ¿sabes qué, Aristóteles? Yo voy a tirar tu teoría abajo. La verdad que ya estoy cansado, estoy harto de escucharte sobre la generación espontánea, que la vida crece de la nada. Y eso es mentira. Así que te voy a hacer un experimento bien bonito, bien bacán, para demostrarte, para corroborarte de que no existe la generación espontánea. Y es más, lo voy a dejar abierto. ¿Lo vas a dejar abierto? Sí, para que entre oxígeno. Ya que tu problema es el oxígeno, lo voy a dejar abierto. Así que agarró un balón, obviamente, completamente esterilizado, estéril, donde le colocó acá un cultivo. Acá le colocó un cultivo, ¿sí? Un cultivo orgánico, poderoso, que podía crecer cualquier tipo de vida. Sin embargo, él lo esterilizó con un poco de fuego, Cuando ya estaba ya completamente estéril, esto de acá, estéril, lo dejó expuesto al medio ambiente. Pero este frasco o este balón tenía una peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad? Que tenía un cuello largo, pero muy largo y en forma de S. Un cuello rarísimo en forma de S. Entonces el experimento se llamó el famoso cuello en S o cuello de ganso. ¿Y por qué lo había hecho así el palomilla de Pasteur? Porque él sabía que al dejarlo abierto iban a entrar posibles microorganismos. Iban a entrar posibles patógenos o posibles insectos. Pero estos insectos iban a quedar atrapados en el famoso cuello de botella. Y acá, efectivamente, se acumularon los contaminantes y no llegaron nunca a pasar. Por lo tanto, no creció vida. Y le dijo, a ver, Aristóteles, chúpate esa. A ver, demuéstrame lo contrario. Y Aristóteles, bueno, pues si es así, ya te voy a decir.
y recién se tira abajo la teoría de la biogénesis, creando una nueva teoría. ¿Cuál es la teoría ahora? De la biogénesis. Biogénesis. Biogénesis, ¿qué significa? Génesis, origen, bio-vida. Lo que se origina es que todo ser vivo, vamos a poner acá, todo ser vivo proviene ¿de quién? Proviene de otro ser vivo. De otro ser vivo. Chévere, chévere. De esa manera se crea la famosa biogénesis. Una teoría muy bonita, una teoría muy poderosa, que prácticamente tira abajo la teoría de la generación espontánea que estaba durando ya mucho tiempo. Ahora, existe otra teoría más que se llama la cosmogónica. Algunos la conocen como la panspermia, ¿no? La famosa teoría cosmogónica dicen que del espacio, sí, vino la vida. Y la vida se sembró en la Tierra y comenzó a generarse la evolución. Poco alucinante, un poco increíble, porque prácticamente nos están diciendo que alienígenas, ¿sí?, son los que de una u otra manera entraron a nuestro planeta y que son los que originan la vida. Ahora, ¿quién propone esta teoría un poco jalada de pelos? Es propuesta por el famoso Stephen Arrhenius. Vamos a poner acá el señor Arrhenius. Arrhenius está a favor de la teoría cosmogónica o panspermia. ¿Qué decía Arrhenius? La vida fue sembrada desde el espacio. Decía que llegó un meteorito, llegó con esporas y que esas esporas alucinantes comenzaron a evolucionar y se convirtieron después en nosotros. Obviamente que tuvo un montón de opositores y no tuvo prácticamente una acogida. Esa teoría fue descartada rápidamente. Y uno de sus grandes opositores, el que se opuso, fue el famoso científico Henry Becquerel, que lo conocemos también en el campo de la química. Becquerel agarra y dice lo siguiente. Becquerel, el famoso científico Becquerel, agarra y dijo: no existe ser vivo que pueda existir o resistir la intensa radiación del espacio sideral. O sea, si lo que decía Arrhenius es que mediante un meteorito había llegado vida, obviamente del espacio hacia la Tierra, él lo desmentía, diciendo de que imposible, porque no podría resistir ese ser vivo que viene del espacio, no podría resistir la radiación intensa y excesiva. Y obviamente podría ser destruido en el camino. O sea, no llegaría en ningún momento al planeta Tierra. Esta teoría, te cuento, que no ha tenido mucha acogida, ¿sí? Muy pocos seguidores, por lo tanto la descartamos. Ahora pasamos a la super teoría quimiosintética. Esta teoría sí es poderosísima. Primero fue dada o propuesta por el famoso científico, investigador, apasionado de la ciencia, apasionado de la vida, Alexander Oparin. Vamos a mencionar acá. ¿Propuesta por quién? Por el señor Alexander. Ahí está, acuérdate. Alexander. ¿Alexander qué? Alexander Oparin. Ahí está, Alexander Oparin. Pero no solamente él habló sobre esta teoría, sino que tenía dos estudiantes que eran investigadores, también apasionados en la ciencia, que trataron de recrear esa atmósfera primitiva, esa atmósfera reductora, y hicieron un caldo primitivo, combinando diferentes moléculas como amoníaco, metano, agua, con las condiciones y parámetros adecuados, generaron obtener aminoácidos y macromoléculas de vida. ¿Correcto? Por lo tanto, Urey y Miller apoyan tremendamente a Alexander Oparin y demuestran que lo que él decía era verdad. Bueno, te cuento un poco. La teoría de Alexander Oparin se basa en que la atmósfera reductora, descargas eléctricas, radiaciones, amoníaco, ¿sí?, metano, agua y otras sustancias más y otros factores más influyeron de una otra manera para generar un llamado caldo primitivo. Un caldo primitivo, un caldo inicial. En ese caldo primitivo se generaron los llamados coacervados. Estos coacervados son de tres tipos. Heterótrofos anaeróbicos, cuando hablamos de anaeróbicos es sin presencia de oxígeno. Autótrofos, que ellos mismos pueden generar su alimento. Heterótrofos aerobios o aeróbicos, obviamente con presencia de oxígeno. Obviamente todo este proceso, que duró obviamente millones de años, dio origen después ¿a qué? A la vida. Entonces hay dos teorías acá de importancia. La creacionista, el aspecto religioso, un Dios creador del todo,
del principio del fin y la teoría quimiosintética, que también es muy poderosa y muy importante recordarla, que habla sobre una atmósfera primitiva, sustancias químicas que interaccionan, que se enlazan y pueden generar de una u otra manera macromoléculas de vida. Pasamos ahora a lo que son el origen de las especies. Ya hemos visto el origen de la vida, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar del origen de las especies. Acá quiero contarte que hay dos teorías poderosísimas para el origen de las especies, solamente dos, ¿sí? Vamos a basarnos de manera rápida en estas teorías. La primera teoría se llama la teoría del fijismo. Fijismo. Ahí está, fijismo. Y la segunda teoría se basa en la evolución, teoría de la evolución. Evolución. Y esta teoría de la evolución se subdivide en cuatro teorías. En cuatro teorías que ahorita te lo voy a explicar de una manera bien rápida, bien sencilla. ¿En qué consiste el fijismo? El fijismo habla de lo fijo. O sea que va a permanecer constante los animales o los seres vivos a través del tiempo. O sea, en el fijismo hablan de que a los animales se mantienen iguales desde el día 1 de su creación. O sea, cuando se crearon los animales, en la creación, o desde, vamos a poner acá, desde la creación, mejor, ¿ya? Vamos a poner desde la creación, ahí está, creación de los animales, hasta la actualidad, se mantienen igual. Se mantienen igual. ¿Correcto? Se mantienen igual. Entonces podemos decir que los animales se van a mantener iguales hasta desde el día de la creación hasta la actualidad. ¿Correcto? Ahora, esta teoría, un poco también jalada de pelos, la saca Linneo, la saca el señor Linneo. Sí, tú has escuchado el famoso señor Linneo, ¿sí? Y también este señor, Cuvier, Linneo y Cuvier, sostienen la famosa teoría del fijismo. Fijismo viene de fijo, recuérdalo, fijismo viene de fijo. ¿Qué quiere decir? Que desde la creación, desde el desarrollo de los animales hasta la actualidad, hasta nuestros días, se mantienen iguales. No ha habido cambio, en otras palabras. Ahora te pregunto, ¿esta teoría es válida? ¿La del fijismo es válida? No, pues no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque sabemos que nosotros estamos en una constante evolución. Nosotros hemos evolucionado a través del tiempo y seguiremos evolucionando. ¿Qué cosa es la evolución? La evolución es un proceso de cambio constante. Entonces, para explicar el origen de las especies, la teoría del fijismo fue descartada y la que quedó fue la teoría de la evolución. Podemos decir que la evolución es un proceso constante, vamos a poner acá, es un proceso. ¿Un proceso de qué? Un proceso de cambio. Un proceso de cambio en los organismos vivos, en los diferentes organismos, ¿sí? A través del tiempo. A través del tiempo. Ya está. Del tiempo. ¿Correcto? Ahora, ¿quién fue el padre, amo y señor de esta teoría? El padre de la teoría de la evolución, vamos a poner acá, padre de esta teoría, padre de la evolución, tú lo sabes, es recontra conocido y es recontra famoso, ¿sí? En todos lados lo encuentras, ¿sí? ¿Quién es el padre de la evolución? El famoso científico Charles Darwin. Te lo colocamos acá, famoso científico Darwin. Darwin es el padre de la evolución. ¿Qué es la evolución? Es un proceso de cambio constante que se va dando a través del tiempo. Ahora, esta teoría de la evolución tiene 4 subteorías. La primera se llama la teoría del transformismo. Recuerda, transformismo, no estés pensando otra cosa, transformismo. Obviamente fundamentada por el famoso caballero de Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck agarraba y decía lo siguiente. Decía que existe una herencia de los caracteres adquiridos. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, las jirafas. Las jirafas querían alcanzar su comida y habían árboles muy grandes. Entonces las jirafas que tenían el cuello más largo eran las que podían alcanzar esa comida. Algunas estiraban su cuello lo más que podían, hasta alcanzar
esa comida. Ese cuello todo estirado, según Lamarck, decía que esa característica física que ha adquirido por estar haciendo el esfuerzo de alcanzar su alimento, lo heredaban a sus hijos. ¿Eso es verdad? No, pues eso no es verdad. Imagínate que tu papá, después de 10, 15, 20 años de entrenamiento físico, de levantar pesas, de ir al gimnasio, de entrenar, se vuelve pues un físico culturista. Tiene un cuerpo pero espectacular, una musculatura tremenda, así como el profe más o menos. Yo te pregunto, ¿tú también vas a tener esa musculatura? Pues no, pues, si tú no entrenas, si tú no practicas, no. Porque genéticamente, de repente el papá era muy delgado, era muy flaco. Y tú también vas a ser flaco y delgado. Sin embargo, él, a pesar de todo ese esfuerzo que ha hecho durante 10, 15, 20 años, ha adquirido un físico espectacular. Y eso es lo que sucedía con la jirafa. Ha estado estirando su cuello, pero no necesariamente va a heredar a sus hijos y a sus descendientes jirafas con cuellos larguísimos. Obviamente tú sabes que la jirafa de por sí tiene un cuello largo, pero obviamente no extremadamente, como lo decía Lamarck. Por lo tanto, esta teoría obviamente fue descartada, la teoría del transformismo. Lamarck también hablaba sobre el famoso uso y desuso. ¿Cómo es eso? Decía, lo que uses se va a quedar y lo que no uses se va a desechar o se va a atrofiar. El uso y desuso. Mientras que más usaban su cuello, las jirafas obviamente pues se volvían un poco más elástico. Es lo que decía obviamente Lamarck. Y lo estiraban y podían alcanzar su comida. Pero si no lo usaban, obviamente pues se atrofiaba. Es lo que dice el uso y desuso. Ahora tuvo un opositor. ¿Quién fue? Cuvier. Pero profesor, usted antes me habló de que este señor Cuvier había hablado sobre el fijismo. Él decía que los animales permanecen fijos. Pero ¿sabes qué? Cuando agarra y se opone al señor Lamarck, le dice, ¿sabes qué, Lamarck? Me confundí. Yo creía en la teoría del fijismo, pero me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta de que cuando hay catástrofes, cuando hay situaciones extremas, adversas, y tiene que sobrevivir un animal, obviamente pues hay un proceso de cambio. Entonces el Dios creador creó animales que puedan sobrevivir y soportar obviamente esas catástrofes. Por lo tanto, se opuso Cuvier generando un nuevo concepto que se llama catastrofismo. Catastrofismo de animales que puedan sobrevivir a la catástrofe producto de una especie de evolución. ¿Correcto? Pasamos al número 2. Selección natural. Oye, cuando hablamos de la selección natural hablamos de que sobrevive el más apto, el más hábil. Por ejemplo, tú vas a enfrentarte a una selección prácticamente natural en tu examen de admisión. Cuando tú postules frente a 50.000 postulantes y solamente hayan unas cuantas vacantes, ¿quién es el que va a agarrar ese ingreso? Obviamente que tú, porque vas a estar más preparado, vas a ser el más apto, el más capacitado. Entonces, cuando hablamos de selección natural, hablamos de prácticamente una sobrevivencia del más apto frente al resto del grupo. Ahora, ¿quiénes fueron los investigadores que de una u otra manera estaban ahí metidos en esta teoría? Fueron el señor Charles Darwin, que se pasó años y años investigando a los animales y encontró todo lo que es la evolución animal, ¿correcto? Te vamos a hablar de Charles Darwin, que se dedicó al estudio de los animales y habló sobre la selección natural en ellos y cómo sobrevivían los más aptos. Y Wallace, que se dedicó a la botánica. Botánica, o sea, estamos hablando botánica, ¿de qué? Estamos hablando de las plantas, Entre ellos dos, uno dedicado a las plantas y otros a los animales, sacaron los fundamentos, ¿sí?, de la selección natural. ¿Qué dice la selección natural? Existe, se podría decir, una lucha constante. Te voy a poner acá, ¿ya? Existe, lo que decían ellos era que existe una lucha constante por la existencia, en donde sobrevive el más apto. Ya está. Esa era la conclusión a la que llegó
el famoso científico Charles Darwin. Charles Darwin dice entonces que existe una lucha constante entre los diferentes individuos por su existencia, y obviamente va a sobrevivir el más apto y el que se ambiente a las condiciones. También él introdujo este término homonización, o sea, habló de que también nosotros veníamos de un ancestro en común. O sea, los monos, los chimpancés y muchas especies, conjuntamente con los humanos, proveníamos de un ancestro en común. Sin embargo, somos producto de la evolución y de la variación, obviamente, que se ha dado en las especies. Sin embargo, este concepto lo malinterpretaron algunos personajes, obviamente, de su tiempo, y comenzaron a burlarse de Darwin. Le hacían mofa, le hacían escarnio, le hacían bullying a Darwin. Es más, lo bloquearon del Facebook, del WhatsApp, de todos lados, y le decían, ¿sabes qué? Darwin cree que provenimos de los monos. ¿Eso dijo Darwin? No. Darwin en ningún momento decía que provenimos de los monos, sino que él decía que proveníamos de un ancestro común y que somos parte de la evolución. Y bueno, y es cierto, provenimos de un ancestro común y somos parte de la evolución y seguiremos evolucionando. Tercera teoría, mutacionismo. Hugo Brains se puso a investigar sobre las mutaciones, sobre los cambios que se dan en las especies, y descubrió que hay mutaciones favorables y hay desfavorables que permiten la existencia como agente de cambio. Por supuesto, mira, el conejo. Vamos a poner este caso. Hay conejos de diferente piel. Piel marrón, piel gris, piel blanca, ¿sí? Sin embargo, cuando nos encontramos en una zona como por ejemplo donde hay mucho hielo, las temperaturas muy bajas, como por ejemplo puede ser Alaska, ¿sí? ¿Qué sucedería con un conejo que tenga la piel marrón? Fácilmente podría ser capturado por sus depredadores. Mientras que el otro que tuviera obviamente la piel blanca, prácticamente pasaría desapercibido, como invisible, ya que con el contraste con el hielo no se notaría su presencia y se puede salvar y puede sobrevivir. Entonces algunas mutaciones, tanto en color de piel, en el cabello, en los ojos, en la estructura en sí de cada organismo, puede generar camuflajes y sobrevivencia, como el caso del camaleón, por ejemplo, ¿no? Tiene obviamente pues la capacidad de cambiar prácticamente de colores y es confundido. Y así hay muchos animalitos, insectos o mariposas que se camuflan por mutaciones. Entonces la mutación puede ser muchas veces favorable y obviamente les permite sobrevivir, o puede ser también desfavorable. Permiten la existencia como agente de cambio y la variabilidad genética. 4. La última teoría, ya para acabar la parte del origen de las especies. Bueno, pues prácticamente es una fusión de todas las otras teorías. Neo significa nuevo y darwinismo viene del señor Darwin. Pero el señor Darwin, ¿de quién habla? Habla de la selección natural. Y después de la selección natural, ¿de qué se habló? Del mutacionismo. Entonces, en esta nueva teoría del neodarwinismo se va a fusionar. ¿Qué se va a fusionar? Se va a fusionar dos cosas. Se va a funcionar la selección natural y la mutación. ¿Correcto? Entonces ponemos acá. Es la fusión de la selección natural, natural y la mutación genética. En este caso estamos hablando de mutacionismo. Y sale pues algo sumamente poderoso, el neodarwinismo, donde los participantes que apoyaron y que obviamente de una u otra manera influyeron en toda esta teoría del neodarwinismo fueron varios. Fueron el señor Simpson, Huxley, Don Sankey y Fisher, entre otros. Uno de los más importantes es este de acá, Don Sankey. Obviamente fueron unos que aportó mucho en la teoría del neodarwinismo. Para concluir, ¿qué pasa con esta última teoría, la nueva teoría de la evolución? Es que se une 2 con 3. En otras palabras, ¿qué vendría a ser el neodarwinismo? Vendría a ser la unión de dos que vendría a ser la selección natural, selección natural, que sobrevive el más hábil, el más apto, más la que tiene el mayor favorable en la mutación, con el mutacionismo. Mutacionismo.
mutacionismo. Y quiero mencionar acá a alguien. Mutacionismo. ¿A quién voy a mencionar? Al famoso Juan Gregorio Mendel. Amo y señor de qué? De la genética y las variaciones. ¿Correcto? Entonces hemos culminado con lo que vendría a ser origen de la vida, con 4 teorías, desde la creacionista a la quimiosintética, por Alexander Oparin, una de las más acogidas y más apoyadas por toda la comunidad, y las de origen de la especie, fijismo y evolución. ¿Cuál es la que quedó? Evolución, que es constante cambio en los organismos vivos a través del tiempo. Muchas gracias.